ahí en el Salmo 138. Vamos a darle lectura alternadamente. Amén, hermanos. Glorificamos el nombre de Dios. Él está con nosotros. Aleluya. Salmo 138. Me permitiré leer el primer versículo. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Vamos a dar inicio, hermanos, con el coro número 146, que dice: te exaltaré. Aleluya. Exalte el nombre de nuestro Gloria a Dios. Dios. Él está con nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Alábale con todo tu corazón. Él está con nosotros. Amén. Cada día bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Le amamos a Él, le bendecimos porque Él nos amó primero. Aleluya. Vamos a decirle que todo lo bueno que tengo, ¿de quién lo hemos recibido? De Dios. Todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Coro 146. Aleluya. Alábale, hermano, alábale con todo tu ser. Amén.
vamos a dar un gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Somos salvos por gracia de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el coro que dice: tu misericordia es mejor que la vida. Amén. No apunté el número, perdón. Creo que sí ya lo sabemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Tu misericordia porque la vida, misericordia porque la vida, mis labios te alabarán, en tu nombre mis manos alzaré. Tu misericordia porque la vida, misericordia porque la vida, mis labios te alabarán. Vida que bendecida, en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos, en tu nombre Señor. Alzaré mis manos, en tu nombre Señor. Mis labios te alabarán. Vida que bendecida, en tu nombre mis manos alzaré. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, alabaré y exaltaré tu nombre. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Porque levanté mi día, el Salvador venía, y alumbra mi camino donde voy. Porque levanté mi día, el Salvador venía, y alumbra mi camino donde voy. Aleluya, y Él es el que nos alumbra, nuestro Dios es el que nos guía, ¿verdad? Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con todo el corazón, con el himno 201 que dice: que mi vida entera esté consagrada solamente a nuestro Dios. hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cántale, hermana, mientras podamos cantar. Muchos están en el hospital, unos familiares están en el hospital, aunque quisieran alabar, no lo pueden hacer. Pero tú y yo estamos en este lugar con vida, tal vez con roncos de tos, tal vez con gripe, pero aquí estamos, como decía mi hermano David, aquí estamos enfermos, en medio de prueba, de lucha, estamos porque Él está con nosotros. Que mi vida entera esté.
vida que Él nos da. Dice que mi tiempo, todo esté consagrado solamente a Dios. Aleluya. Sigamos alabándole, hermanos, con el himno 307 que dice: vida eterna prometió. ¿A quién, hermanos? A quien Él quisiera creer. Aleluya. 307, vida eterna prometió. Gloria a Dios. Cántale con todo tu ser. Este canto es bueno, a mí en lo particular me gusta mucho, es muy hermoso. Cántale, hermanos, con todo el corazón. ¿Verdad? Si somos fieles, que no nos distraigamos, amados hermanos, sigamos fieles a Dios. Dice: ven a la luz que te da Jesús. Cristo es la luz, Él es la luz. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí jamás se perderá. Aleluya. Vamos a dar un gloria a Dios, hermanos. No sé si nos dé sueño con la comidita, pero aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Como los niños, ¿verdad? Cuando dan, bueno, yo los veo con mucho gozo. Pasan, dice: el que no fuere como niño no entrará al reino de los cielos. Aleluya. Sigamos alabando. Vamos, no sin antes leer la palabra de Dios. Salmo 100, amados hermanos. Vamos a leerlo unidos, este hermoso salmo. Salmo 100. Ya lo tenemos, hermanos. Amén. Dice la Gloria a palabra Dios. de Dios: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo a nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Vamos a entonar el himno 259 que dice: dulce comunión. Debemos estar en comunión, ¿verdad? Con nuestro Dios. Aleluya. Himno 259. Dulce comunión, aleluya.
Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ya se cansó de alabarle, alábele, hermano. Alábele con todo el corazón, porque bueno, cuando estemos allá en la presencia de Dios, alabaremos a Dios. Tal vez de día y de noche, no lo sabemos, pero alabaremos a Dios. Mi buen Jesús, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. su Hijo y al mundo, a Dios, gloria al Señor. De tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él cree, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, yo en la mañana, cuando mi hermano predicaba, me impactaba mucho como decía que como sus brazos cargaban todo el cuerpo, o se calzaban los brazos y las piernas cargaban todo. Pues eso fue lo que hizo por ti y por mí nuestro Señor Jesucristo. Sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos, con el himno. Vamos a tratar de entonar este hermoso himno 117, que dice: sigo a Cristo, Él es mi camino. Hay que seguirle, hermanos, no hay más, seguirle, porque en Él está la vida, en Él está todo, todo, seguridad, vida, felicidad, todo. Sigo a Cristo, Él es mi camino. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Sigo a Cristo, Él es mi camino, lo sigo por tierra, por valles y mar. Él me promete nunca dejarme, promesa divina que no ha de faltar. Cristo es la luz, Cristo es la luz, luz que inunda todo mi ser. Aleluya, me regocijo, glorias a mi Jesús. Sombras que vienen, nubes que van, nunca mi vida podrá encubrir. Deja las dudas y sus alturas, siempre su lado yo he de seguir. Cristo es la luz, Cristo es la luz, luz que inunda todo mi ser. Aleluya, me regocijo, cantando glorias a mi Jesús. Siempre en la luz me regocijo, sigo adelante, voy a mi hogar, voy caminando con gozo cantando, ando en la luz, siempre en la paz. Cristo es la luz, Cristo es la luz, luz que inunda todo mi ser. Aleluya, me regocijo, cantando glorias a mi Jesús. Aleluya. Es un hermoso canto, casi no lo cantamos, pero bueno, dice la última estrofa: sigo adelante, voy a mi hogar, voy caminando con gozo cantando. Bueno, no sé usted, pero yo cuando voy a caminar, a correr, hay veces que voy cantándole al Señor, y cuando veo, pues ya voy derramando de las lágrimas por agradecimiento, decirle: Señor, gracias, que me permites ver, moverme, correr, que nos da las fuerzas. Yo creo que todo esto es motivo de agradecimiento. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el coro número 27, que dice: amor tan grande, aleluya. Gloria a Dios. Dios está con nosotros, hermanos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Señor.
guarda de todo lo malo que existe aquí, nos guarda. Él guarda nuestra entrada y nuestra salida, amados hermanos. Vamos a decir nuestro texto. Bueno, se va muy pronto el tiempo de la alabanza. Dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Para eso vamos a entonar el coro que dice, noble sostén. Vamos a entonarlo. Bueno, es muy hermoso este coro. Amén, gloria a Dios. El Señor está con nosotros. Aleluya. La lucha, difícil la batalla. Bueno, ¿quién no puede decirlo, verdad? Pero sé que Dios dará algún día toda la respuesta. Dice, todo lo que me pidieres creyendo, lo recibiréis. Él está con nosotros. Un último canto, hermanos, que dice, quiero levantar mis manos, quiero levantar... Gracias, Padre.
eres tú, nuestro Dios. Toma cada corazón, Padre bendito, y llena cada corazón. Gracias, Padre, por estos momentos que hemos estado en tu presencia, Padre bendito. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nos hacía recibir a nuestro hermano que trae palabra. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Él está con nosotros. Aleluya. Aleluya, le damos gracias al Señor en esta tarde por la bendición que hemos tenido de alabar su nombre, darle la gloria y la honra que solo Él merece, y eso es de mucha bendición. Que el Señor bendiga a nuestra hermana, que el Señor sea en su vida y la fortalezca y pueda ella seguir alabando al Señor. Y el Señor, bueno, conoce todas las cosas, escuche las peticiones, ¿no?, que hay en los corazones. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 37. Y vamos a leer, hermanos, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje, en esta siguiente parte de el evangelista Juan. En este siguiente momento, hermanos, de lo que ocurrió en la vida en el Señor Jesucristo mientras estuvo allí en la cruz. Vamos a leer, hermanos, este pasaje y que el Señor habla en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, este siguiente pasaje que viéndolo en un primer momento, bueno, por lo menos esa era la idea que yo tenía. Viéndolo en un primer momento, pensaba que podría ser algo así como un pasaje que pudiésemos pasar de manera rápida, por así decirlo, por lo que en un primer momento se lee, y quizás digamos es una transición breve entre la cruz y la sepultura del Señor Jesucristo. Bueno, por lo menos yo así cuando leía el pasaje lo veía. Pero viendo, hermanos, más a detalle cada una de las palabras del evangelista Juan, encontramos, hermanos, verdades importantes
que debemos considerar, debemos tener presente y bueno, que sea el Señor el que hable a nosotros. Hay algo, hermanos, que tenemos, bueno, ya lo hemos mencionado en algún momento, se ha mencionado, pero dado lo que dice el pasaje, es bueno recordarlo. Hay algo en la vida que el ser humano tiene asegurado, y es que un día esa vida va a terminar. A lo largo de la Escritura, hermanos, encontramos esta declaración, esta forma de entender lo frágil de la vida. Y bueno, hay algunos pasajes que nos hablan de eso. Por ejemplo, Job capítulo 14, versículos 1 y 2 dicen: el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El hombre no permanece. Esa es la vida del ser humano, hermanos, corto de días. No importa la edad, no importa la condición social, vamos a decirlo, no importa la persona, no importa si es hombre o mujer, no importa el trabajo que pueda tener. La declaración de Job es aplicable a todos: corto de días, su vida no permanece. Sale como la flor y es cortado. Así como está una planta y al siguiente momento podemos ver y ya no se encuentra, así es la vida del hombre. Dice el Salmo 89:48, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Pregunta el salmista. ¿Librará su vida del poder del Seol? Ahí cuando habla de Seol, hermanos, habla de la muerte, habla de esa condición, hermanos, en la cual el hombre, como les decía, tiene asegurado que es la muerte. Su vida librará su vida del poder del Seol, del poder de la muerte. ¿Qué va a librar al hombre de ese poder, de eso que viene a su vida? Es inevitable, hermanos. Eclesiastés 3:2 también dice, tal como hay un Eclesiastés 3:2, a ver, no lo apunté aquí bien, creo que no lo tengo bien aquí apuntado. Vamos a buscar Eclesiastés 3:2, porque no es aquí el pasaje que tengo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de morir. Hay tiempo de nacer y todos tenemos ese día en el que nacemos, ese día en el que cada año, hermanos, se celebra la vida, se celebra el cumplir un año o más y el tener vida por la misericordia de Dios. Pero también dice el escritor de Eclesiastés, hay tiempo de morir. Conocemos nuestro tiempo de vida, cuando nacimos, pero no conocemos cuándo será ese tiempo de morir. Pero el tiempo vendrá, el día vendrá. Isaías 46:8, Santiago 1:10 y Primera de Pedro 1:24 y 25, hermanos, estos tres pasajes hablan de la vida del hombre, que es como la hierba, pasajera. La hierba está por un momento, pero y después no está, es pasajera. Así es la vida del hombre, la vida del ser humano. Lo dice Isaías 46:8, lo dice Santiago 1:10 y también lo dice Primera de Pedro 1:24 y 25. Santiago también dice que la vida del hombre es como la neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida, hermanos, así es la vida del hombre. Y el hombre podrá tener sueños, podrá tener esperanzas, pero todo eso, hermanos, que el hombre pueda tener, se terminará en algún momento, hermanos. Esa es la regla de la vida, esa es la regla, eso es lo que vino, hermanos, al hombre como consecuencia del pecado. Ha habido intentos, búsquedas de alargar la vida, de hacer que la vida en el hombre, la vida en la persona, una persona pueda vivir, o una persona que ya murió, poder darle la vida. Incluso, hermanos,
digo, no es algo que ocurra, ¿no? Pero en la parte de series, de películas, son cosas que se exploran mucho porque hay un deseo del hombre en eso, en mantenerse con vida, en permanecer con vida. Y bueno, luego hay tantas en esas películas o series de ficción, hay tantas ideas que se presentan, ¿no? Porque hay un deseo en el hombre que es mantenerse con vida, el poder vivir más del tiempo que se tiene. Sin embargo, hermanos, vemos que es algo inevitable. No hay nadie que pueda engañar a la muerte, no hay nadie que la pueda evitar. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto, el juicio. Esto es algo universal. Y esto universal, hermanos, es importante tenerlo presente, es consecuencia del pecado. La voluntad de Dios para el hombre es que el hombre viviera para siempre en comunión con Él en ese lugar que Dios creó y ahí puso al hombre. Pero el hombre, hermanos, por su naturaleza inconstante, por su naturaleza cambiante, desobedeció a Dios y el pecado, hermanos, entró a la vida del hombre y como consecuencia, hermanos, del pecado vino la muerte. Eso es importante, hermanos, tenerlo presente. La muerte es consecuencia del pecado. Primera de Corintios 15, versículo 21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es la desobediencia de Adán. En la desobediencia de Adán, hermanos, a partir de ese momento, el pecado entró al hombre, dice el pasaje, y como consecuencia la muerte, pero también por un hombre, la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados si creemos en Él. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Pero también la vida, hermanos, entra por un hombre, Cristo, nuestro Salvador, Cristo, nuestro libertador. La Biblia, hermanos, nos habla de la muerte como un enemigo que no podemos vencer. Pero en Cristo, hermanos, ese enemigo es destruido. Primera de Corintios 15:26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No ha habido hombre, hermanos, que no haya muerto. No ha habido hombre que haya vencido a la muerte, solo uno, Cristo nuestro Salvador. Cristo, hermanos, nuestro libertador. Fuera de Él, hermanos, todos murieron. Bueno, hay 2 excepciones, me parece que hay. 2 excepciones. ¿Cuáles son esas 2 excepciones? ¿Y Enoc? No, Melquisedec no. Elías y Enoc. Enoc caminó con Dios y fue con él. Y Elías fue llevado en un torbellino. Ahí, hermanos, digo, a lo mejor soy insistente en eso, pero es importante. Ahí la iglesia de Roma mete a alguien más. ¿A quién mete? No. A María. A María. Dicen que a María fue asunta al cielo. No, la asunción de María, uno de sus dogmas, no de los dogmas que tienen los romanos, no hay evidencia de eso. No hay evidencia de eso, hermanos, en la Escritura, no hay evidencia de eso en los primeros siglos de la iglesia, es una invención de la iglesia de Roma que añaden ese momento, dicen ellos, en María. Pero María, hermanos, como todos nosotros, fue pecadora. Y como pecadora, como todos nosotros, murió. Y aquí está, hermanos, este enemigo que dice la Escritura será destruido, que es la muerte. El Señor Jesucristo, hermanos, ya ha enseñado a lo largo del Evangelio de Juan que Él vencería la muerte. Cuando su amigo Lázaro, antes de eso, en Juan 8:51, dijo, de cierto os digo que el que guarde mi palabra nunca verá la muerte.
La muerte no prevalecerá en él. Y más adelante en Juan 11 vemos cómo el Señor Jesucristo va para ver a su amigo Lázaro, quien ya había muerto, y le dijo a sus hermanas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá para siempre. También se los dijo en Juan capítulo 6, cuando habló él de como el pan que descendió del cielo, y dijo: el pan que desciende del cielo para que todo aquel que come de él no muera. Y también dijo en el versículo 51, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el comer, recuerden que es creer en él. El creer en el Señor Jesucristo tiene vida eterna, vivirá para siempre. Es Cristo, hermanos, el que libra a los creyentes de la muerte. Es Cristo, hermanos, el que nos da la victoria sobre la muerte. Pues fue Cristo, hermanos, quien venció, destruyó a la muerte. Él resucitó. Él venció a la muerte, hermanos. Él, a ver si me pueden prestar otra vez un himnario. Él, hermanos, él venció a la muerte. Pero para declarar eso, hermanos, es importante que reconozcamos que él murió. Y Juan, hermanos, este pasaje que acabamos de leer, hermanos, de Juan, nos enseña eso, que Jesús murió. Él no se desmayó. Él no quedó inconsciente. Él no como que quedó en un estado en el cual seguía vivo, pero parecía muerto. No, él murió. Y esta parte, hermanos, del evangelista Juan, del evangelio de Juan, da testimonio de ello. Nos habla de la muerte del Señor. Ya vimos su padecimiento, ya vimos su crucifixión, ya vimos lo que él padeció, hermanos. Pero un aspecto importante del evangelio es su muerte. Él murió. Verdaderamente murió. Él no aparentó morir. Él murió, hermanos. Él estuvo muerto. Y eso es lo que nos declara este pasaje del evangelista Juan en el capítulo 19, versículo 31 de adelante que acabamos de leer. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento, hermanos? Este enemigo que no puede ser vencido, dice la Sagrada Escritura, fue vencido por el Señor Jesucristo. Pero es importante también entender, hermanos, que aunque Cristo murió, no fue que la muerte lo haya vencido. Y lo vemos en su última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué interesante, hermanos, ver que el Señor Jesucristo permitió que la muerte actuara en su vida. No, la muerte no lo venció, él lo permitió. Él dijo: yo doy mi vida y la vuelvo a... ¿Y a quién le está dando su vida? Él permitió que la muerte actuara en él, entregando su espíritu, inclinó la cabeza y murió. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás no hemos visto o escuchado de alguien que pues ya está en sus últimos momentos, pero incluso en ese tiempo no podemos determinar en 5 minutos, en 1 hora, en 2, no se puede determinar, está la persona, pero no sabemos hasta que ocurre el momento, ¿no? Pero el Señor Jesucristo no fue así. Cuando Él lo dispuso, Él entregó su vida y murió. Y este es uno de los aspectos, hermanos, que hemos de tener presente. Lo que ocurrió en aquel momento en la cruz, cuando Cristo murió. Este enemigo, la muerte, suele venir de manera repentina, de manera inesperada. Nos deja sin palabras y termina con vidas, con planes, termina con sueños, termina con tantas cosas en alguien. Sin embargo, hermanos, en Cristo no fue así. La muerte no lo sorprendió, la muerte no lo venció. Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo.
tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento, esto recibí de mi Padre. Y en este pasaje vemos, hermanos, cómo Cristo entrega voluntariamente su vida. Después de haber expresado consumado es, entregó su vida. Y murió, hermanos, en el momento preciso. Insisto, la muerte no lo tomó por sorpresa. Él murió en el momento preciso. Él no fue una víctima, hermanos. Él salió victorioso. Y su victoria, hermanos, incluso está en el momento de su muerte. Incluso en su muerte hay victoria. Porque, insisto, la muerte no lo venció. Él permitió que la muerte actuara y murió, dando su vida como él lo había anunciado. En cuanto a la muerte en un crucificado, hermanos, lo mencionamos en la mañana, la muerte del Señor Jesucristo fue más rápida de lo normal, pues él había permanecido, hermanos, aproximadamente 6 horas en la cruz. 6 horas estuvo el Señor Jesucristo. Vemos en el ejemplo de los ladrones que estuvieron a sus lados. Cuando el Señor murió, estos todavía no habían muerto. Los crucificados, como lo mencionamos en la mañana, duraban tiempo, permanecían ahí agonizando hasta que morían después de horas y mucho tiempo de sufrimiento en ellos. Estos hombres, ladrones crucificados al lado del Señor, no habían muerto, aún estaban vivos. Cuando José de Arimatea va con Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, ahí en Mateo 15:44, cuando llega José de Arimatea y le pide el cuerpo del Señor, Pilato se sorprende de saber que Jesús ya había muerto y llamó a un centurión, al soldado, para verificar, y el soldado le informó efectivamente que Jesús había muerto y le dieron el cuerpo del Señor. El Señor murió pronto. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida. Él se entregó. Pero vemos en el versículo 31, hermanos, una vez más a los judíos actuando con hipocresía. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues el día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ya vimos a los judíos cuidándose de no entrar al pretorio para no ser contaminados. Ya vimos a los judíos preparándose para la Pascua. Ya vimos a los judíos, hermanos, ahora cuidándose, preparando la Pascua y resguardando el día de reposo, porque este no era cualquier día de reposo. Era el día de reposo más importante para ellos, porque era el día de reposo después de la Pascua. Había sido la Pascua viernes y el siguiente día, que era día de reposo, era un día de gran solemnidad. Era un día sagrado para ellos, muy importante. Y tan importante era que rogaron a Pilato que esos hombres no quedaran crucificados, sino que fuesen quitados de ahí y les quebraran las piernas. Llegando ese día, la única preocupación que ellos tenían era guardar el día de reposo, era cuidar ese día. Vean, hermanos, lo hipócritas que eran estos hombres, cuidando de sus ritos, cuidando de sus costumbres, pero habían olvidado y habían tenido en poco todo lo que hicieron. Habían juzgado, habían hecho culpable a un inocente. Habían incitado a Pilato para crucificarlo y lo hicieron. Dice el pasaje, que les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Los entregó a su voluntad. Estos hombres que habían actuado de una manera deshonesta, mentirosa, anhelando la muerte de un hombre inocente, cuidaban que el día de reposo no fuese quebrantado, pues era día de gran solemnidad. Por lo regular, los romanos dejaban los cuerpos de los crucificados ahí hasta morir, que poco a poco murieran.
incluso por las heridas se infectaban, se empezaba a podrir la carne, incluso se cree que las aves y los animales empezaban a comer a los crucificados en esa situación, incluso vivos los empezaban a comer. Era una situación terrible, un castigo terrible, en el cual se encontraban estos hombres condenados, los hombres condenados a la crucifixión. Pero este día de reposo debía ser cuidado. ¿Por qué? Vean lo que dice Deuteronomio 21. Vamos a leer Deuteronomio 21, versículo 22. Aleluya. Vean, hermanos, la preocupación de estos hombres. Aquí la encontramos. ¿Por qué estaban preocupados por este día de reposo? Aquí está, vean. Si alguno hubiere cometido crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, vean, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, vean, porque maldito por Dios es el colgado, vean, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Por qué no tenía que quedarse el crucificado el día de reposo? ¿Por qué? Porque querían impedir que se contaminara la tierra. Entonces estos hombres, teniendo esta parte de la ley en mente, dijeron, no se tienen que quedar los crucificados ahí. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados de ahí. ¿Cuál era la preocupación de ellos? Cuidar la tierra. Ellos decían, esto que Dios nos dio, nuestra tierra, lo que Dios nos prometió, esta tierra que es nuestra, hay que cuidarla. ¿Cómo la cuidamos? Que esos hombres en la cruz no permanezcan ahí en día de reposo. Pero no habían cuidado la tierra honrando a Dios. No habían cuidado la tierra siendo obedientes a Dios, siendo verdadero pueblo de Dios. No habían cuidado la tierra y honrado a Dios, sus mandamientos, sino que habían llevado a muerte a este hombre con mentiras. Vemos aquí, hermanos, la hipocresía del sistema religioso de los judíos. Vemos aquí, hermanos, el celo por la ley, pero al mismo tiempo había muerte y mentira en sus corazones. Se preocupaban de no profanar la tierra, se preocupaban de cuidar la tierra conforme a ese mandamiento, pero no se preocuparon, hermanos, de tomar al Hijo de Dios y llevarlo a la muerte. Vean, hermanos, la preocupación de estos hombres, la apariencia de estos hombres, apariencia, hermanos, de la cual ustedes y yo nos debemos cuidar, pues el riesgo de vivir de esta manera, hermanos, está constantemente en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, para no vivir y hacer conforme a estos hombres, sino que honremos a Dios, honremos sus mandamientos en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque estos hombres pensaban estar honrando a Dios, pero le habían rechazado a su Hijo, habían rechazado a Dios mismo, habían rechazado, hermanos, lo que Él había hecho por ellos. Y lo que sigue, hermanos, es un testimonio más de un cumplimiento de la profecía. Para ellos lo que sigue, hermanos, en el versículo 32, 33 y 34, era el cumplimiento de una profecía que para ellos debió haber sido testimonio que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Hijo de Dios, pero no lo hicieron porque estaban enceguecidos. ¿Qué es lo que hicieron? Vean, vinieron pues los soldados y así lo hicieron, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. La manera en la que se les quebraban las piernas, hermanos, era con un mazo de hierro, se rompía esta parte de la tibia de la pierna, se les rompía para que los hombres, por el dolor, por el sufrimiento que ya habían padecido, ese
último dolor fuerte, pues terminaran de morir. Hay algunos que, digo, no es el caso en este porque entendemos que fueron quitados de ahí, pero hay algunos casos donde lo que les explicaba en la mañana, el crucificado le costaba respirar y para hacerlo, porque en la posición de estar colgado era difícil la respiración, entonces con las piernas se apoyaba y también con los brazos para poder respirar. Lo que hacían era quebrarle las piernas al crucificado y dejarlo ahí, y ya no tenía apoyo en las piernas. Entonces con el cansancio iba muriendo poco a poco de asfixia. Entonces, estos eran los procedimientos que hacían los romanos para cumplir con el castigo de los condenados. Y los soldados, hermanos, al hacer todo esto, estaban cumpliendo con una orden. Pero también, hermanos, los soldados eran expertos en algo. Porque, pues podría haber ahí alguien que quisiera aparentar morir, como que aparentara estar muerto. Sin embargo, hermanos, los soldados eran muy buenos para saber si alguien ya estaba muerto. No se les podía engañar. ¿Y cuál era el procedimiento? Versículo 33. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados, ahí está para verificar, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto fue evidencia de la muerte del Señor Jesucristo. Insisto, hermanos, ya vimos su padecimiento. ¿Qué continúa diciendo ahí el credo? Padeció bajo Poncio Pilato, ya lo vimos. Padeció bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, ya lo vimos, que fue crucificado y padeció, muerto. Ahí está, hermanos. Él murió verdaderamente. La muerte del Señor Jesucristo es parte fundamental de la fe. Porque si Cristo no murió, tampoco resucitó, y vana es nuestra fe. Vean, hermanos, lo que en este versículo 33, lo importante que es la declaración de Juan, le vieron ya muerto. Y podría decir, Juan, bueno, tú dices que se murió. Versículo 34, los soldados verificaron que estaba muerto, le atravesaron el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Esa era la prueba de la muerte del Señor Jesucristo. No podía el Señor haber engañado al soldado, insisto, porque los soldados habían matado a muchas personas de esa manera y sabían cómo verificar la muerte. Y aquí lo verificaron con el Señor Jesucristo. Insisto, este pasaje es de suma importancia porque enseña de manera clara y con esta evidencia, hermanos, que Cristo fue muerto. Ya muerto. Los soldados verificaron la muerte. Versículo 31. El que vio da testimonio. Dice Juan, yo lo vi, yo doy testimonio y mi testimonio es verdadero. Y él sabe que es verdad. ¿Para qué das este testimonio, Juan? Para que vosotros también creáis. Que él padeció, que él fue crucificado y que murió. Y vamos a ver después que fue sepultado. Y vamos a ver después, hermanos, que resucitó y estuvo con sus discípulos. Y vemos después, hermanos, que subió a los cielos, como dice el credo. Y vemos después que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y vemos que después, desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a vivos y a muertos. Eso es lo que enseña la Escritura. Este es el Evangelio, hermanos. Parte fundamental es la muerte del Señor Jesucristo. Vean, hermanos, cómo todos esos elementos son importantes. Padeció el fruto de su aflicción. Fue crucificado. Ahí, hermanos, él pagó por nuestros pecados. Murió. Ahí está, hermanos, para que después él resucitara y venciera a la muerte. Vean, hermanos, si eliminamos alguna de estas cosas, hay algo incompleto.
Estaríamos considerando algo incompleto, pero el Señor, nuestro Dios, nos deja lo que dice la Escritura y usó a estos hombres para hacer estas afirmaciones y este desarrollo, para que nosotros veamos, hermanos, la importancia de lo que enseña la palabra de Dios. Y lo que ocurrió con el Señor, hermanos, es claro, Él murió. No estaba en coma, no se desmayó. Él, hermanos, murió. Hay muchos que quieren negar esta parte, pero es de suma importancia ver, hermanos, que Él murió para después ser sepultado y resucitar al tercer día. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Todo esto lo ha dado testimonio Juan, en verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué? Que Él murió. Y lo hizo por amor a todos nosotros. Pero vean lo que dice el versículo 36 y 37. Para que estas cosas sucedieran, para que se cumpliese la Escritura, el 36, no será quebrado hueso suyo. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a leer primero Éxodo 12:46. Vean. Hay una referencia ahí a lo que se hacía en cuanto a los sacrificios. A ver, alguien que lea Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahí está, hermanos. Cuando el pueblo de Israel celebraba ese recordar la Pascua, celebraban la Pascua. Parte importante de lo que debían hacer con ese cordero era no quebrar hueso suyo. Era parte del ritual, del momento, de lo que hacían. Ese corderito no debía ser ser quebrado ningún hueso. Así era la indicación del Señor, y así se comía el cordero. Y las piezas, no todo lo que se hacía. ¿Qué dice Números 9:12? No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Ahí está, ni quebrarán hueso de él. Ese quebrar, hermanos, habla de la perfección en la que se debía celebrar ese momento de la Pascua. Bueno, aquí estaba el Cordero Pascual, pero viene Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice el pasaje de Juan, para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Así como el Cordero Pascual, hermanos, sus huesos no debían ser quebrados, Cristo no le fue quebrado ni un hueso. Ahí está, hermanos, el cumplimiento, parte del cumplimiento del cual también se habla en el Salmo 34:20. A ver, alguien que lea Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos. ¿Es suyo, hermano? Ni uno de ellos será quebrantado. Perdón, hermano, a ver, lo puedes volver a leer, perdón. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Ahí está, hermanos. Este salmo, escrito en su momento, me parece que fue por el rey David. Y por David habla, en este caso, de la manera en la que Dios guarda a los que son suyos. Y en este versículo 20 hace David esta declaración, y es una referencia directa a ese cordero. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Habla de lo que ocurrió con el Señor Jesucristo en este momento, y en él, hermanos, se cumple esta profecía. Vean, yo les dije hace un momento, lo que está por ocurrir debió haber sido un testimonio más para estos judíos que Cristo era el Hijo de Dios. Y aquí está la evidencia, a todos les quebraron los huesos, menos a uno, que ya había muerto. Ellos, vean, a lo mejor para nosotros está lejos podría
pero no estamos tan familiarizados con lo que se hacía en la Pascua. Pero ¿quién sí estaba familiarizado con eso? Los judíos. Y la acababan de celebrar. Para ellos muy bien eso debió haber sido una referencia. He aquí el Cordero de Dios, y ese Cordero no se le rompe ni un hueso. Y aquí está Cristo cumpliendo con esa parte de la profecía. Un testimonio más, hermanos, de ello, que estos judíos ciegos no quisieron ver y rechazaron al Mesías. ¿Qué dice Zacarías 12:10? A ver, alguien que lo lea. Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y miraré a mí y a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vean, ya tuvieron un testimonio, hermanos, ellos de Cristo sin haber sido hueso roto. Luego, aquí tenemos las palabras de Zacarías 12:10. Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Pregunta, hermanos, pregunta con respecto a este pasaje. Pregunta. A ver. ¿Cuándo se cumplen estas palabras? Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo se cumplen esas palabras? A ver, aquí yo los quiero escuchar. ¿Cuándo se cumplen estas palabras? Mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo se cumplen? Cuando muere nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga, hermano, la segunda venida. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Juan. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Cuándo se está cumpliendo esto? Aquí se está cumpliendo en la cruz. Cuando traspasaron al Señor Jesucristo, ahí se está cumpliendo Zacarías 12:10. No es en otro momento, hermanos, es cuando lo traspasaron a él. Lo que pasa aquí, lo que dice Zacarías 12:10, mirarán a mí al que traspasaron, está pasando aquí en este pasaje cuando atraviesan al Señor Jesucristo en el costado. Pregunta, ¿conocían ellos estas palabras de Zacarías? ¿El pueblo? Sí, las tenían presentes, conocían la ley, eran maestros de la ley los judíos, los líderes religiosos, sabían lo que la Escritura decía del Mesías. Y Zacarías, Sí, le volvió la habla. no, pero ese es otro Zacarías. Zacarías el profeta, sí, hay un Zacarías que es el Zacarías padre de Juan el Bautista, pero hay otro profeta que es el profeta Zacarías. Entonces, ellos conocían estas palabras, conocían las palabras de el profeta Zacarías en Zacarías 12:10. Mirarán a mí al que traspasaron, y dice Juan, aquí está el cumplimiento. Mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Lo vieron cuando lo traspasaron? Sí, pero insisto, hermanos, estaban enceguecidos. Había una ceguera en ellos. Había una situación, hermanos, de tener ahí el cumplimiento de todo, las profecías, todo lo que ya Juan había explicado y dicho, y como que a ellos les pasó así por enfrente, así como que no se dieron cuenta, no lo vieron. Pero aquí un hombre, hermanos, Juan dice, aquí está el cumplimiento. Una evidencia más que ese que estaba crucificado es el Hijo de Dios. Una evidencia más que ese crucificado es el Mesías. Y esta profecía de Zacarías se cumple, hermanos, delante de ellos, y sin embargo, hermanos, no se convencen. Esta profecía es innegable, irrefutable para ellos. Sin embargo, hermanos, no reconocen a Cristo y lo mataron. Y no solo eso, más adelante vemos cómo hicieron todo lo posible para resguardar la tumba porque tenían temor del Señor Jesucristo.
No le reconocieron. Y aún resucitado, hermanos, teniendo testimonio de su resurrección, no le reconocieron. Aquí está, hermanos, dos evidencias en cuanto a profecías de lo que el Antiguo Testamento dijo acerca del Mesías. Vemos, hermanos, el cumplimiento. Sin embargo, nada de eso convenció a los del pueblo. Pero dice Juan, el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Para qué, hermanos? Juan el Bautista explica todo esto. Para que creáis. Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Y vemos, hermanos, incluso ya muerto, porque aquí Cristo ya está muerto, incluso en ese momento, hermanos, donde el Señor ya había muerto, vemos incluso en ese momento cómo se cumplen las profecías y cómo todo eso ocurre conforme a la voluntad de Dios. Él padeció conforme a la voluntad de Dios. Él fue crucificado y estuvo ahí en la cruz conforme a la voluntad de Dios. Él murió conforme a la voluntad de Dios. Él fue traspasado, hermanos, y se le examinó conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo las profecías de Salmos, de lo que se hablaba del Cordero en Éxodo y Números, las profecías de Zacarías. El cumplimiento, dice Juan, todo esto da testimonio de eso, y este testimonio es verdadero para que crean. Sin embargo, el pueblo no creyó en él. Y más adelante, hermanos, vemos incluso cómo en Hechos, Pedro y los apóstoles les dicen al pueblo, ustedes crucificaron al Mesías, ustedes mataron al autor de la vida. Y muchos de ellos lo aceptaron, pero otros tanto más lo rechazaron. Los líderes religiosos lo rechazaron. Incluso en el sermón de Esteban, cuando Esteban está exclamando esas palabras y dando testimonio, le rechazaron, le menospreciaron y lo llevaron a la muerte. Vemos que testimonio constante para su pueblo hubo. Y aquí en el Evangelio de Juan vemos un testimonio más conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Esto lo dice Juan para hacer énfasis, hermanos, en la muerte del Señor y no atender ni creer fábulas ni ninguna cosa que nos pueda alejar de lo que el Evangelio nos dice. Y de esa manera reconozcamos, usted y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Cristo, hermanos, fue a la cruz. Cristo dio su vida por nosotros. Y todo eso, hermanos, vemos que ocurrió para que se cumpliese lo que dice la Sagrada Escritura. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que al ver todo esto, ustedes y yo podamos tenerlo presente, pedirle al Señor que esté eso afirmado en nuestros corazones. No dudemos de todo esto cuando alguien venga y nos diga y cuestione la muerte, el padecimiento del Señor, su aflicción, su crucifixión, todo. Podamos ver lo que dice la Escritura y negar todas esas enseñanzas contrarias a ella y presentar defensa, hermanos, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que cuando veamos todo eso entendamos. Todo esto ocurrió conforme a la voluntad de Dios, con un propósito, para que usted y yo recibamos salvación y tengamos vida en su nombre. Que el Señor nos ayude, hermanos, y veamos estos pasajes, nos gocemos y veamos en esto nuestra salvación. Salvación, hermanos, para todos nosotros si creemos en Él. Bendito Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por lo que dice la Sagrada Escritura. Gracias, Señor, te damos por lo que dice esta parte. Te damos la gloria y la honra, porque vemos, Señor, en esto el cumplimiento de lo que tú dijiste,
el cumplimiento de lo que tú enseñaste, el cumplimiento, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú viniste conforme a la voluntad de Dios y viniste para darnos salvación. Te damos a ti la gloria y la honra. Te damos nuestra alabanza. Te damos nuestra adoración. Recibe la gloria y el honor. Recibe el reconocimiento. La salvación pertenece a Jehová, nuestro Dios. Y hay salvación en Cristo, nuestro libertador. Te doy gracias, Señor, porque este testimonio es verdadero y es dado a todos nosotros para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú hablas a cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Te doy gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a reconocer siempre esto. Ayúdanos, Señor, para afirmar nuestras vidas en esta verdad. Y te demos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, te damos. Tú hablas a nosotros, hablas a nuestra vida, llena nuestros corazones y que la vida, Señor, de esta iglesia esté firme en esta hermosa verdad, en tu vida, en tu muerte, en tu crucifixión, en tu padecimiento, en tu sepultura, en tu resurrección. Todo esto, Señor, es parte importante de nuestra fe y la hemos de atesorar, nos hemos de afirmar en ella. Para gloria y honra de nuestro Dios. Ayúdanos a permanecer en esta verdad y no ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza, Señor, sino afirmarnos en esta verdad, dándote a ti la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, pues tú hablas a cada uno de nosotros. Llena nuestras vidas y corazones. Gracias, Señor, te doy porque nos has permitido alabar tu nombre. Gracias, Señor, te doy por estos momentos. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ponemos en tus manos también, Señor, las necesidades que pudiera haber. Ponemos en tus manos cada una de ellas. Si hubiese las necesidades de la mañana, las ponemos en tus manos. Y si hubiese en esta tarde alguna otra necesidad más, la ponemos en tus manos, Señor Todopoderoso. Ayúdanos a confiar en ti. Que esta iglesia esté firme, permanezca firme, confiando en ti, firme en tu palabra, firme en tu caminar. Que esta iglesia, Señor, permanezca fiel a ti y podamos, Señor, seguir alabando y glorificando tu nombre, seguir buscando de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Podamos seguir, Señor, enseñando de tu palabra, dando testimonio a los nuestros, a nuestra familia y a las personas, que solo en ti, solo en Cristo hay salvación. Gracias, Señor, te damos, pues tú hablas a cada uno de nosotros. Gracias te damos por estos momentos. Bendito sea tu nombre para siempre. Todo esto te lo pido y te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Estoy pensando, hermanos, hay un comentario que quiero hacer aquí en esto que acabamos de decir. Ese versículo 37, mirarán a mí al que traspasaron, lo que dice Zacarías 12:10, por lo regular se usa para otro momento, para otro tiempo. Pero hay una regla que ustedes y yo debemos seguir. Hay cosas que hay enseñanzas que la misma Biblia interpreta. Y por ejemplo, vamos a Zacarías 12:10 y luego volvemos a Juan. Y ya nosotros no tenemos que irnos más allá y decir es que no. Juan nos dice en qué momento se cumple eso. Dice ahí, mirarán a mí al que traspasaron. Y está ocurriendo ahí en la cruz eso. Entonces, lo que dice Zacarías 12:10, que a lo mejor
a lo mejor mirarán a mí al que traspasaron, no era claro para ese momento, siguiendo lo que se llama la regla de la fe, que es interpretar la Biblia a la luz de la misma Biblia. Vemos lo que dice Juan y dice, se cumple en este momento. Entonces como que ahí se cierra, ahí se cierra cualquier situación que podamos tener humanamente hablando, ¿no? De decir, puede ser aquí, puede ser allá, no. El mismo pasaje de Juan nos dice, aquí se está cumpliendo lo que dice Zacarías 12:10. Y entonces, bueno, yo quería hacerles este comentario, hermanos, esta aclaración, para que veamos, a lo mejor vean, por ejemplo, este pasaje, lo que dice el 36, no será quebrado hueso suyo. Ahí hay otro cumplimiento. Lo que dice el salmista es cumplido en este pasaje. Zacarías 12:10, lo que dice del Mesías, se cumple en este pasaje, en este momento, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, en estos pasajes, estas partes, ¿no? Estas citas, estas declaraciones, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, para que se cumpliese, vemos el cumplimiento de todo eso en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, yo quiero que tengamos presente esa regla, ¿no? Esa forma, es algo en lo cual personalmente, hermanos, he estado considerando mucho, he estado viendo mucho, he platicado mucho de esto con mi esposa, algunas situaciones, algunas partes, cosas que dice la palabra de Dios, y al llegar a este pasaje, pues yo lo vi aplicado en esto que les menciono, ¿no? Lo que dice Zacarías, vemos aquí el cumplimiento. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. O sea, así lo dice la palabra de Dios, ¿no? Ahí está, hermanos, lo que dice la Sagrada Escritura, y ya no podemos ir más allá, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor nos ayude, hermanos, y usemos la palabra de Dios de esta manera, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, hermanos. Que el Señor sea con nosotros. Bueno, vamos a leer el Salmo 23, y con este salmo finalizamos con el culto de este día. Bueno, pensamos que iba a llover y que se iba a caer una lluvia como la de hace 15 o 20 días, ¿no? Pensamos que iba a pasar. Bueno, yo sí lo pensé, por eso les dije, hermanos, ya en 10 minutos empezamos. Pero miren, gracias a Dios, no ha llovido. Digo, no que sea mala la lluvia, no que esté mal que llueva, sino que todavía no llueve, y bueno, ya si llueve, a partir de este momento, ya si llueve, pues ya que llueva, ¿no? Pero ya ahorita ya gracias a Dios pudimos tener nuestro culto. Pero aunque llueve, hermanos, podemos tener nuestros cultos, ¿no? Como se ha hecho en muchas otras ocasiones, y ya sea que llueva, ya sea que no llueva, en nosotros debe de haber gozo y alegría. Yo creo que el día que llovió aquí muy fuerte, que nosotros no estuvimos porque nos fuimos a la junta, yo creo que aquí estuvieron gozosos, ¿no? Cuando salimos ya estaba el desastre. Sí, ya estaba todo, pero yo creo, bueno, yo pienso que estaban gozosos, yo pienso que se estaban aquí gozando con el Señor. Gracias a Dios por ello, hermanos. Entonces, bueno, vamos a leer el Salmo 23, y con este salmo finalizamos con el culto de este día y le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Dice este salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la